Bien, antes de empezar, pues quiero saludar esta iniciativa de Impunidad Cero de proporcionar a todas las personas herramientas para que puedan denunciar un delito, ¿no? Conocemos que el contexto del país es complejo y que no es igual, ¿no? Que hay diferentes maneras de acercarse a la justicia dependiendo del lugar, de la ciudad, del municipio, de la colonia donde se viva, y que la tecnología no es igual, los recursos no son iguales, pero es importante conocer las herramientas, los derechos que nos asisten y las obligaciones que tienen las autoridades y más o menos poner un piso parejo, ¿no? Dicho eso, voy a compartir mi presentación. Voy a decir muy rápidamente los temas a los que me voy a referir. Primero voy a hablar de algunos conceptos básicos, después me voy a referir a algunos derechos humanos aplicables a la denuncia sobre la desaparición de una persona. Mencionaré también leyes, códigos y protocolos que considero importantes. Hablaré también sobre las formas para presentar la denuncia, el contenido, algunos detalles del contenido de la denuncia, las diligencias inmediatas en una búsqueda, que eso está muy relacionado con la presentación de la denuncia y al final de cuentas en una desaparición es crucial y necesario, ¿no? También me voy a referir a un ejemplo de una solicitud de una diligencia. Eh, Voy a hablar de diligencias de búsqueda en casos de desaparición de larga data y intentaré también responder la pregunta de qué hacer si las autoridades no responden frente a una presentación de una denuncia. Y finalmente voy a compartir algunos modelos que pueden ser útiles y unos materiales también relevantes elaborados tanto por organizaciones de derechos humanos como por instituciones del gobierno. También, como una consideración inicial amplia y una aclaración, pues es que muchas de las herramientas y de las capacidades jurídicas y extrajurídicas que se han construido en México eh, están relacionadas con el trabajo, la labor, la búsqueda de familiares de personas desaparecidas. Hay muchas experiencias que han sido recogidas a partir de el trabajo en campo, en terreno, de mamás, especialmente mamás de personas desaparecidas, pero también otras familias que se han convertido en verdaderas expertas en la búsqueda y que mucho del aprendizaje incluso que podemos compartir, que vamos a revisar, que voy a compartir con ustedes, viene de ahí, lo he aprendido de ahí, de muchos familiares de personas desaparecidas. Seguramente en el público habrá alguna o alguno de ellos que nos pueden dar clases a todos y a todas de lo que implica ir a terreno y buscar y picar la tierra o directamente tener que lidiar con autoridades que no realizan su trabajo adecuadamente. Entonces quería hacer esa consideración inicial para que la tengan en cuenta también. Eh, Empezando por los conceptos básicos, vamos a revisar desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, persona desaparecida, persona no localizada, víctimas, búsqueda de la persona e investigación de la desaparición. Eh, es importante decir que si ven el nombre del taller, solo pusimos cómo denunciar la desaparición de una persona, porque sin importar si la desaparición fue cometida por autoridades o fue cometida por particulares o fue cometida por particulares con el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de autoridades, el Estado tiene la obligación de buscar. No es relevante esta distinción, que es una distinción legal y que tiene ciertas consecuencias legales. Vamos a revisar algunas. Hay diferentes tipos de mecanismos legales que se pueden activar dependiendo de si la desaparición fue cometida por servidores públicos o por particulares, y las consecuencias también de castigo y de aplicación de leyes son distintas, pero para efectos de la búsqueda eso no es relevante.
De hecho, la calificación jurídica, ahora lo vamos a revisar, es decir, el nombre que le pongamos a lo que sucedió, a la desaparición de la persona, ya sea que le digamos desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad, secuestro, a eso me refiero con calificación jurídica, no es relevante porque lo que interesa es buscar a la persona que ha sido desaparecida. Eso es lo que es relevante para las familias que buscan y obviamente como obligación para las autoridades que tienen que buscar a la persona desaparecida. La desaparición forzada, esta definición la extraje de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Lo podemos ver así en un esquema. Estos serían los tres elementos centrales de la desaparición forzada. Hay que decir que la privación de la libertad no tendría que ser ilegal, no es un requisito. Por eso la ley dice que en cualquier forma, que la privación de la libertad puede ser en cualquier forma. Entonces puede ser una detención por orden de aprehensión, puede ser una detención por un delito en flagrancia, o puede ser una detención abiertamente ilegal, que la policía detenga a una persona sin ningún motivo y después de eso se niegue a reconocer la privación de la libertad, oculte la suerte, el paradero de la persona desaparecida. Y el otro elemento, pues que tiene que haber participación de servidores públicos. Si no hay participación de servidores públicos, entonces no estamos hablando de una desaparición forzada, estamos hablando en ese caso de una desaparición cometida por particulares. Esa es la diferencia central en desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esto sería la definición de desaparición cometida por particulares: privación de la libertad de una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Que ahí, como vemos, no, no se establece la calidad del sujeto, es decir, quién es la persona que comete la desaparición, ya no es relevante. Puede ser un particular, de hecho así está construido, es un particular quien comete la desaparición en estos casos. Ahora bien, vamos a la definición de persona desaparecida. La definición que viene del artículo 4 de la Ley General en materia de desaparición establece que la persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y que se presuma por cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Eso es lo clave. Persona que no sabemos dónde está, no conocemos su paradero y que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito. Si vemos directamente la definición de la ley no está hablando de que el delito se tiene que llamar desaparición forzada. Simplemente dice que su ausencia está relacionada con un delito. Ahora, la ley dice que todas las personas de menos de 18 años cuyo paradero se desconozca serán consideradas como personas desaparecidas. Ahora bien, hay otra definición que también está en el glosario de la ley, en el artículo 4, que se refiere a persona no localizada. En este caso, hablamos de una persona cuyo paradero se desconoce
pero que de acuerdo a la información disponible, su ausencia no se relaciona con la comisión de un delito. Esa sería la diferencia. Persona desaparecida, su desaparición o su ausencia está relacionada con un delito. Persona no localizada, no hay, al menos de la información que se desprende, que la ausencia de la persona esté relacionada con la comisión de un delito. Vayamos a la siguiente definición. Yo me traje la definición de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que me parece que es la definición más amplia de víctima, que lo que dice es que en un caso de desaparición forzada, la víctima es la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. En México, lo que tenemos es, a partir sobre todo de la Ley General de Víctimas, tenemos conceptos de víctima directa, víctima indirecta y víctima potencial, pero ciertamente los que se utilizan en mayor medida son los conceptos de víctima directa y víctima indirecta. En una desaparición forzada o en una desaparición se considera víctima directa a la persona cuyo paradero se desconoce y se considera víctima indirecta a sus familiares. Y cuando hablamos de familiares, puede haber una concepción mucho más amplia que pensar en la mamá, el papá, el hermano, la hermana, la pareja, y puede ser ampliarse incluso a una pareja que no, que puede ser novia, novio, incluso algún amigo o amiga, en la medida en que se pueda acreditar que hay un perjuicio directo. Si lo pensamos en términos del artículo 24 de la Convención Internacional. Y aquí quiero hacer la acotación de que muchas veces también se puede considerar víctima directa a los familiares de las personas desaparecidas, porque por el sufrimiento que implica no conocer el paradero de sus seres queridos, los tribunales, como el Comité de Derechos Humanos, como el Comité contra la Desaparición Forzada, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, ha considerado que los familiares de personas desaparecidas son víctimas directas, también sufren un perjuicio directo porque pueden ser revictimizadas por autoridades e incluso se puede considerar un trato cruel el tiempo que pasa sin que sepan de sus seres queridos. Continuando, quiero hacer una revisión también muy rápida de los derechos humanos aplicables a casos de desaparición. Me voy a... bueno, me estaba saltando un tema importante que creo que simplemente quiero aclararlo, que es búsqueda de la persona, investigación de la desaparición. Hay dos cosas que deberíamos tener en cuenta. En un caso de desaparición, se activan dos responsabilidades para las autoridades. Uno es buscar a la persona y dos es investigar quién cometió la desaparición. Hay que hacer esa distinción. Las autoridades, el Ministerio Público, vamos a ver ahora cuáles son las autoridades relevantes, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, y bueno, en casos de desaparición forzada, también los juzgados de distrito tienen obligación de buscar. La investigación como tal del delito, esa es una responsabilidad de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las agencias del Ministerio Público, tienen esa responsabilidad. Tiene que haber una coordinación entre autoridades y solo quería hacer esa aclaración que me parecía importante. Hablando de derechos humanos, el primero de los derechos humanos que está afectado es el derecho al acceso a la justicia y que básicamente que es, como su nombre lo dice, es la posibilidad de acceder, de entrar ante un tribunal sin restricciones y ante cualquier medio que pueda defender derechos. Eso es lo que implica acceder a la justicia, esa posibilidad.
Hay muchas maneras de definir el acceso a la justicia y podemos hablarlo con mucho detalle, pero me parecía relevante eh, eh, poner esa idea sobre la mesa, que es el acceso, la posibilidad de que esté abierta la puerta a través de órganos competentes para hacer valer derechos. En este caso, si lo aplicamos a los casos de desaparición, es que haya posibilidades de acceder ante alguna autoridad y decir que nuestro ser querido ha sido desaparecido porque sus derechos están siendo vulnerados. Hay muchos derechos vulnerados por una desaparición, esencialmente la integridad personal, la libertad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica, y entonces los tribunales tendrían que responder. El otro de los derechos es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad surge a partir de los casos de desaparición. Está muy relacionado el derecho a la verdad y los casos de desaparición. Básicamente lo que implica, y voy a, en este caso, a citar una definición que está contenida en el amparo en revisión 1077 diagonal 2019, que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y establece que la verdad consiste en la entrega de un relato correspondiente con los hechos, suficientemente probada y surgido de una investigación exhaustiva y diligentemente conducida. Dice la Corte que la verdad no es cualquier versión. Las explicaciones para los hechos inconsistentes con la evidencia disponible o producto de una selección o interpretación arbitraria de la misma no satisfacen el derecho a la verdad. Las familias tienen el derecho a obtener entonces de los órganos competentes que se aclaren los hechos violatorios de derechos humanos y que se aclaren también las responsabilidades. Ahora bien, hay otro derecho que se ha venido construyendo en los últimos años y que se llama el derecho de toda persona a ser buscada. Porque regularmente cuando pensamos en una desaparición pensamos en los derechos de la familia que busca, pero a veces dejamos de pensar en el derecho que tiene la persona desaparecida de ser buscada. El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que fue emitido por el Sistema Nacional de Búsqueda, reconoció ese derecho. Y después la propia Suprema Corte, en el amparo que les cuento, el amparo en revisión de 1077, diagonal 2019, también lo menciona. Y básicamente lo que dice este derecho es que cuando hablamos del derecho de toda persona a ser buscada, nos referimos al derecho de toda persona desaparecida y de sus personas queridas a que todas las autoridades, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación, incluso de oficio, de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua y sin estigmatizaciones, y permitiendo además la participación sin reservas de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona desaparecida bajo la presunción de que está viva, salvo evidencia en contrario. Este derecho a la búsqueda no se agota hasta que se sepa dónde está la persona o dónde pudieran estar sus restos. Eh, Ahora bien, hay otro derecho, que es el derecho a la reparación, que bajo la Ley General de Víctimas se establece que todas las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos. El derecho a la reparación se vincula directamente con una violación a derechos humanos. Estos son los elementos centrales. Para que haya reparación, tiene que haber violación
a derechos humanos y tiene que haber una relación entre la violación a derechos humanos y el daño sufrido. El derecho a un recurso sencillo y efectivo está muy relacionado con el derecho al acceso a la justicia y es básicamente que las autoridades den la posibilidad de que mediante órganos independientes, imparciales y competentes se garanticen los derechos de los familiares de personas desaparecidas. En este caso también se relaciona con la efectiva investigación que tiene que hacerse sobre los hechos. Y finalmente el derecho a la representación legal, que básicamente es el derecho de los familiares de personas desaparecidas a contar con un abogado. Un abogado, una abogada que le represente legalmente. Este derecho en principio permite la posibilidad de que nombremos a una persona particular, a un abogado o abogada particular, o el Estado está obligado, a partir de las asesorías jurídicas, a nombrar a una persona que represente de manera gratuita. Básicamente eso es. Vamos a seguir avanzando. Estos son algunos de los documentos que hay que tener en cuenta cuando vamos a denunciar una desaparición. En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay algunos artículos que son relevantes. Yo pensaría en el artículo primero constitucional, porque es el artículo que habilita todo el marco de derecho internacional de derechos humanos. El artículo 17, porque se refiere al acceso a la justicia, y el artículo 22, que se refiere a una serie de actos prohibidos, incluyendo la desaparición de personas. Hay muchos tratados internacionales que podrían aplicarse, pero no me refería a todos ellos. Aquí solamente puse uno de ellos, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y hay un documento que es bastante reciente, que no es un tratado internacional, es un documento que tiene una menor categoría, digamos, legal, que son los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, que fue emitido por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Yo, la verdad, les invito a que lo usen. Es un documento muy simple, que fue muy simple en el sentido que es muy sencillo de leer, fácil de entender, y que tiene unas guías de actuación para las autoridades, pero creo que son muy útiles para familiares. Lo pueden ustedes fácilmente buscar en internet con este nombre. El documento, de hecho, fue redactado en consulta con familiares de personas desaparecidas en todo el mundo. Y a partir de esa experiencia y del diálogo con autoridades que están relacionadas con la búsqueda de personas, se construyeron estos principios rectores que ayudan a dar un poco de coordinación, coherencia y a las autoridades, sobre todo, que tienen que buscar, pero lo que me parece más importante destacar, que dan herramientas a los familiares para exigir sus derechos en casos de desaparición. Obviamente, lo que ya mencionaba, la Ley General en materia de desaparición, que es un producto, un resultado de la lucha de las familias de personas desaparecidas en México para que se reconocieran derechos, para que se reconocieran obligaciones de las autoridades en casos de desaparición. Es importante también tener en cuenta el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque hay diligencias de búsqueda que solamente pueden hacer las fiscalías. Solamente las fiscalías tienen competencia para acudir ante juzgados de control y solicitar un cateo, por ejemplo. Eso no lo puede hacer una comisión de búsqueda, no lo puede hacer una comisión local de búsqueda, es una facultad exclusiva de las fiscalías, porque así lo dispone el artículo 21 constitucional,
Entonces es muy relevante conocer estas herramientas para la búsqueda de una persona. La ley general no relevó a las fiscalías de buscar a las personas desaparecidas. Si bien las comisiones de búsqueda tienen facultades para buscar, las fiscalías tienen obligaciones que no van a cambiar, ¿no? Eso va a continuar de la misma manera. Ahora bien, también la Ley General de Víctimas tiene varias disposiciones que son muy relevantes para el tema de la denuncia de desaparición. El derecho a la verdad en México está reconocido, desarrollado con mucho detalle en la Ley General de Víctimas. Ustedes pueden encontrar ahí su reconocimiento. El derecho positivo en México, el derecho a la verdad, lo que implica que es que ya lo tenemos en nuestro marco legal. No necesitamos ir a la interpretación, aunque podemos ir, pero el derecho a la verdad está en nuestra ley en México y esa es la Ley General de Víctimas. Y finalmente hay dos documentos que son producto de la Ley General en materia de desaparición. Uno es el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que por cierto hay una guía para familiares un poco más sencilla, porque el protocolo homologado es un documento amplio y complejo, y la propia Comisión Nacional de Búsqueda elaboró una guía que también pueden encontrar muy fácilmente, pero incluso también organizaciones de derechos humanos han elaborado y redactado guías relacionadas con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, que básicamente lo que contiene es cuáles son las obligaciones de todas las autoridades del Estado mexicano en materia de búsqueda, cuáles son los tipos de búsqueda. Eso sería como un resumen en realidad muy breve, pero la verdad es un documento amplio y bastante complejo, a partir del cual se puede tener experiencia de qué hacer, ¿no? En los casos de desaparición. Y después, bueno, solo decir que el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas fue emitido por el Sistema Nacional de Búsqueda. Ese fue el órgano que emitió este protocolo. Y hay otro protocolo que fue emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que básicamente se conforma por la Fiscalía General de la República y por todas las fiscalías generales del país. Este se llama Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, y está dirigido básicamente a fiscalías, a ministerios públicos. Ahí están las obligaciones relacionadas con qué tienen que hacer estas autoridades cuando se trata de investigar delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Como su nombre lo indica, está muy relacionado con la investigación, pero también tiene previsiones relacionadas con la búsqueda. Porque como digo, las fiscalías también están obligadas a buscar. No estoy diciendo que también lo hagan siempre, estoy diciendo que así lo establece la ley, que también tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas. Ahora bien, algunas instituciones relevantes eh, son estas tres. Primero, las fiscalías, la Fiscalía General y las fiscalías locales, y la ley general estableció la obligación de que hubiera fiscalías especializadas. Y por esa razón, la Fiscalía General de la República tiene una fiscalía especializada para investigar desapariciones, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y por disposición de la ley, también todos los
fiscalías locales están obligadas a crear una fiscalía especializada. Me parece que todas tienen. Casi estoy seguro, pero ustedes me corregirán si algún estado de la República no tiene fiscalía especializada, pero esa fue una obligación que surgió de la ley. A su vez, la ley también ordenó la creación de comisiones de búsqueda. Por esa razón existe una Comisión Nacional de Búsqueda y existen comisiones locales de búsqueda. El gran pendiente que se tiene es que las comisiones locales de búsqueda operen, tengan recursos, tengan personal y realicen el trabajo que la ley establece. Y los juzgados de distrito también son instituciones relevantes. Y aquí es donde aterrizo en un tema que les estaba diciendo al principio, que sí tenemos una distinción importante. Los juzgados de distrito pueden participar en la búsqueda de personas desaparecidas en principio solamente en casos de desaparición forzada. Solamente si se tienen indicios de que la desaparición fue cometida por servidores públicos. En esos casos se puede presentar un amparo contra desaparición forzada. Y ahí las autoridades judiciales federales están obligadas a tramitar este amparo contra desaparición forzada y dictar una cosa, un procedimiento legal que se llama suspensión de plano y de oficio y ordenar la búsqueda de la persona desaparecida en los lugares relevantes. Pero ahí solamente se limita a casos donde tengamos indicios de que quien cometió la desaparición fueron servidores públicos, policías, un ministerio público, un militar, un agente de migración. Tienen que ser alguna persona que trabaja en el gobierno y entonces si se tienen indicios de que fue un servidor público, entonces se puede presentar un amparo contra desaparición forzada. Hay una guía que elaboró la Comisión Nacional de Búsqueda, que se llama el Amparo Buscador, que también pueden acceder y creo que sea material que se puede compartir y que tiene incluso un formato. También para este taller elaboré un formato que les puede ser útil para presentar un amparo contra desaparición forzada. El amparo contra desaparición forzada está diseñado de una manera lo más sencilla posible, de tal manera de que el derecho al acceso a la justicia, del que hablábamos hace unos momentos, se garantice y que los familiares de personas desaparecidas tengan la posibilidad de presentar un amparo contra desaparición forzada, incluso de manera oral, que puedan ir a un juzgado y que les escuchen sin necesidad de escribirlo, o lo pueden hacer en línea, para quienes tienen acceso a Internet, lo pueden hacer en línea y no necesitan firma electrónica ni firma del SAT, directamente lo pueden subir en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, hablemos entrando en materia de cómo presentar directamente la denuncia. La denuncia se puede presentar, por ejemplo, ante una fiscalía, se puede presentar ante una comisión de búsqueda, hasta se podría acudir a una comisión de derechos humanos. No es relevante cómo le llamemos, querella, en realidad no sería aplicable técnicamente, pero o demanda, o noticia, o aviso. Lo que importa es comunicar a una autoridad que hay una desaparición, ¿no? Eso es lo relevante aquí. Yo sé que esto es chocante porque muchas veces las autoridades quieren el nombre correcto, técnico, jurídico, legal, pero la verdad es que bajo la ley general
no tiene relevancia cómo se le llame a la forma en que se comunica a la autoridad que se ha cometido una desaparición. Y ahora, hay otro punto que me parece importante destacar aquí, que es que cualquier autoridad, cualquiera que reciba información de que una persona fue víctima de desaparición, está obligada a canalizar esta información a la autoridad competente, ¿no? Eso es, hay que tenerlo en cuenta, porque sí, o sea, puede pasar que vayamos ante una fiscalía y que la fiscalía a la que vamos no es la fiscalía adecuada. En mi opinión, las autoridades deben tener la sensibilidad de recibir a la persona, explicarle e incluso, si se trata de un ministerio público, recibir la denuncia y hacer lo necesario para buscar a la persona, porque puede pasar que el ministerio público no esté especializado en desaparición. Puede ser que se dedique a temas de robo de vehículos o se dedique a temas de delincuencia organizada o tenga sea un ministerio público amplio, mixto, una fiscalía mixta. Incluso me ha tocado ver fiscalías itinerantes, ¿no? Eh, Cualquiera que sea la función de la autoridad debería tener la sensibilidad para recibir la denuncia, porque la denuncia de una desaparición tiene tiene dentro, está acompañada de un sentido de urgencia, ¿no? Queremos que la autoridad inicie la búsqueda rápidamente. Y entonces decirle, aquí esta no es la puerta adecuada, mandar a la persona que busca a otra autoridad, no recibirle su denuncia, son todos aspectos que impactan en la inmediatez que tiene la búsqueda, que tiene la denuncia. Porque sí, cuando buscamos, no queremos pretextos, ¿no? Queremos una respuesta rápida y eficiente y efectiva de la autoridad y sobre todo si es un ministerio público. Ahora, si no es un ministerio público, sí la autoridad tendría que al menos ayudarnos a canalizarnos con una autoridad que sí tenga competencia. Vamos a ver un poco más en detalle que, que, que no todas las autoridades tienen competencia para ordenar todas las diligencias. Entonces, es importante también saber estos detalles. Ahora bien, no me voy a referir a a todos los detalles que tiene que tener una denuncia, pero me parece central que tengamos en cuenta al menos tres cosas que son aplicables a cualquier denuncia y que creo que se pueden reducir en contestar tres preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y cómo pasó? Eh, eh, Eso nos enseñan mucho a quienes estudiamos derecho como circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, tenemos que explicar, voy a repetirlo de nuevo porque qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo una desaparición, ¿no? Eso fue lo que pasó. ¿Cuándo pasó? Tenemos que explicar claramente el día, la hora en la que pasó y tenemos que contar cómo pasó, ¿no? Con toda la claridad también. Y en ese cómo pasó podemos contar quién es la víctima y quiénes habrían cometido la desaparición. El párrafo 50 El párrafo, perdón, 150 del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas tiene una lista bastante larga de información que ayuda a las autoridades, pero que nos ayuda también a quienes buscamos
que es relevante para la búsqueda de la persona desaparecida. Yo puse algunas aquí, pero la verdad es que son muchas más. Aquí pueden ser rutinas de la persona desaparecida, fotografías, ¿no? Llevar una fotografía, señas particulares. Cuando hablamos de señas particulares nos referimos a cicatrices, a tatuajes, ¿no? A características que son solamente que distinguen a esa persona. También hablar del último contacto, de la vestimenta de la persona, si se tiene su número de teléfono, en caso de que tenga celular esa persona desaparecida, si tiene alguna condición médica, y bueno, si tienen datos o lugares de personas. Esto solamente son ejemplos. El párrafo, no, perdón, quiero decir, la falta de información no es motivo para que las autoridades no inicien la búsqueda. La información que tenga en su poder, ya sea que se le hayan dado testigos, se haya podido llegar de ella, es importante comunicarla, pero hay que revisar en concreto cada caso. Si hay condiciones de seguridad para comunicarlo todo, si se siente la confianza necesaria. Además, esta información ayuda, pero eso no releva a la autoridad de investigarla, de saberla, ¿no? Porque a veces lo que sucede en la práctica es que le dicen al familiar, a la persona que presenta la denuncia, tráeme las pruebas y yo busco. Y no funciona así, ¿no? No está regulado así, quiero decir, en la ley. A veces sí funciona así en la realidad, lo cual es incorrecto. No debería funcionar de esa manera. Y dejo ese mensaje, igual también se los podemos entregar al final en un anexo, el párrafo 150 del protocolo homologado. Ahí ustedes pueden revisar con mucho detalle todo lo que puede servir para la búsqueda. Hay protocolos que también aplican en concreto si se trata de la desaparición de una mujer, el protocolo ALBA, y la alerta AMBER si se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esos son, por ejemplo, cosas que hay que tener en cuenta. Lo que dice la ley es que lo que dice la ley general en materia de desaparición y lo que le dice el propio protocolo homologado es que estos protocolos aplicables para desapariciones de mujeres o para desapariciones de niñas, niños y adolescentes se tienen que complementar, ¿no? Tanto las alertas como los protocolos tiene que haber una complementariedad y no se tiene que decir que actúan de manera independiente, sino más bien en complemento uno de otro. Voy a seguir avanzando porque se me está acabando el tiempo y veo que hay varias preguntas. Nada más veo los mensajes que llegan, pero no las estoy leyendo. Ahora bien, hay diligencias que sí están relacionadas con inmediatez. Aquí hay una idea que me importaba mucho mencionar para el tema de las diligencias inmediatas de búsqueda. Las autoridades tienen la obligación de buscar y la idea que tiene que haber detrás de la búsqueda es el despliegue, el traslado, porque a veces a la búsqueda solo se le piensa como girar oficios. Entonces hasta la podríamos poner, una es la búsqueda que implica moverse, ir a lugares, y otra es la búsqueda que implica girar oficios a autoridades. Ahora bien, yo no diría que tiene que hacerse una y otra no. Creo que tienen que hacerse las dos. Lo que pasa es que se ha pervertido la necesidad de mandar oficios de colaboración
y a veces esa se convierte en la única búsqueda, ¿no? Vamos a girar oficios a todas las policías del país para ver si han visto a la persona desaparecida, y en esa búsqueda y en ese giro oficios y redacto oficios y notifico oficios se van horas muy valiosas. Entonces, el despliegue, ¿no? Que las autoridades busquen, salgan de su oficina, es una obligación que tienen. Entonces, lo primero es que hay que pensar en eso, ¿no? Como diligencia inmediata, eh, es acudir a los lugares donde se crea que está la persona desaparecida, ¿no? Sí implica presionar para que haya salida y que no solamente se quede en dictar oficios. Una solicitud de orden de cateo, esa es otra diligencia inmediata de búsqueda. La solicitud de orden de cateo solo la puede hacer la fiscalía, solo la puede hacer la fiscalía, y además solamente ciertas autoridades de la fiscalía, no todos los ministerios públicos tienen esa posibilidad. Y luego se lo tienen que solicitar a un juzgado federal, nada más a un juzgado federal. Entonces, si hay ciertos requisitos, ustedes si no son autoridades lo deben saber, para presionar y que el Ministerio Público, la fiscalía que le atiende, no le mienta y le diga, voy a hacer un orden de cateo, una solicitud de orden de cateo y ni siquiera tenga facultades, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, también podemos hablar de una geolocalización, y podemos hablar de solicitud de datos conservados. Son dos cosas distintas, la geolocalización y los datos conservados. No se trata de lo mismo. La geolocalización es que se ubique a la persona, más que la persona, al celular que está con la persona en tiempo real, ¿no? Eso sería la geolocalización, la tecnología para localizar a la persona en tiempo real, en ese momento donde está. Y los datos conservados es a lo que coloquialmente le llamamos sábana de llamadas, que la sábana de llamadas, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero en realidad se refiere a las conexiones telefónicas por mensaje de texto o a internet de un teléfono en específico. Esa información la tienen las compañías telefónicas. Ahora bien, para hacer eso se requiere control judicial de acuerdo al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el propio artículo que menciono establece que las fiscalías excepcionalmente pueden ordenar la geolocalización o la solicitud de datos conservados a las compañías telefónicas sin control judicial. Y eso aplica para casos de desaparición. Ese es un dato que quería compartirles, que me parece importante que tengan en la mente. También puede ser la intervención de comunicaciones, ese sí requiere de control judicial. Si se tiene un número de teléfono que pueda ser útil, también las fiscalías pueden solicitar intervención de comunicaciones. Y como nos damos cuenta, en realidad toda esta información es información y son diligencias que están en cabeza del Ministerio Público. La comisión de búsqueda nos puede ayudar a que hagamos esa solicitud, pero ciertamente la obligación recae en la autoridad ministerial, en las fiscalías. También puede ser información de cuentas bancarias, si sabemos que la persona desaparecida llevaba alguna tarjeta de crédito, de débito,
Y entonces si hay registro del uso de su tarjeta, eso puede ser útil. Información de casetas de cobro, de arcos, carreteros, incluso de cámaras de vigilancia que pueden estar ubicadas. Información, sí, como tal, de cámaras de vigilancia, y ahí pueden ser cámaras de vigilancia públicas o pueden ser cámaras de vigilancia privadas, ¿no? Cuando se trata de cámaras de vigilancia públicas, algunas, por ejemplo, en la Ciudad de México, están identificadas, ¿no? Si ustedes ven un poste, ahí están directamente identificadas. La solicitud se realiza sobre todo sabiendo dónde está la cámara, ¿no? Cuál es su ubicación física, cuál es el domicilio donde se puede ubicar directamente esa cámara. Y también puede ser solicitar una cámara privada en casas particulares, bancos, comercios, que tengan cámaras de vigilancia que puedan ser relevantes para saber, ¿no? Si pasó por ahí quien se llevó a la persona desaparecida y reconstruir un poco lo que habría sucedido. Ahí es importante también que en tanto no se haga la solicitud, que por lo menos se envíe un oficio para que se resguarde la información y no se vayan a eliminar los videos que hayan registrado estas cámaras de vigilancia, ¿no? Porque ahí lo importante pues es el video que se grabó con esa cámara de vigilancia. Ahora bien, pensemos en un ejemplo de diligencia de cómo solicitar datos conservados por las empresas de telefonía. Como ya lo decía, eso está en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se establece esta obligación. Y ahí es importante decir que solamente ciertas autoridades de la Fiscalía General, de las fiscalías, pueden hacer esta solicitud. Lo que dice el código es que la facultad es para el titular de la Fiscalía General del Estado, cuando se trata de casos del fuero común, o la Fiscalía General de la República sería el fiscal general quien tiene esa facultad. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, estas autoridades delegan esa posibilidad a otros funcionarios, a vicefiscalías o subprocuradurías, o fiscalías generales o fiscalías especializadas para que hagan esta solicitud. No cualquier ministerio público tiene la facultad para solicitar estos datos conservados. Deben tener una facultad establecida, por ejemplo, en un acuerdo general. Ahí no es igual. Cada estado se maneja de manera distinta en el país, pero eso está regulado en acuerdos generales. Yo diría, puede ser incluso circulares, pero regularmente en acuerdos generales establecen con mucho detalle quién tiene esta facultad. Como les decía también, pero lo quería repetir, esta es una facultad que solamente tienen las fiscalías, no las comisiones de búsqueda, y que requiere control judicial, pero el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la excepción de no solicitar el control judicial. La excepción está relacionada con la inmediatez y con la urgencia, ¿no? Si el control judicial se va a convertir en un obstáculo y se van a perder horas muy valiosas para la búsqueda, entonces se puede obviar con tal de obtener esta información. ¿Quién tiene la información? La información la tienen
las empresas telefónicas. Si sabemos la empresa telefónica a la que pertenece el número de teléfono de la persona desaparecida, eso puede ayudar porque entonces ya el oficio va a salir directamente a la empresa adecuada, Telcel, Unifón, Movistar, no sé, AT&T, la compañía que sea, y ella es quien lo va a remitir. Y entonces regularmente lo que vamos a tener es esto le llaman sábana de llamadas, pero básicamente es una tabla con columnas, y entonces vemos en una columna el número de teléfono y luego en otra columna el número de teléfono con el que tuvo contacto, y luego vemos en otra columna el medio de contacto, que puede ser una llamada, puede ser un mensaje de texto o puede ser también una conexión a internet. Y luego tenemos los datos, unas coordenadas. Y ahí con esas coordenadas podemos saber la antena a la que se conectó ese teléfono para tener comunicación. Porque esas coordenadas se meten en el GPS y entonces nos dice dónde estaban las antenas a las que se conectó. No es el lugar preciso. Es diferente con geolocalización, porque con geolocalización puede saberse lugares precisos. Aquí lo que sabemos es más antenas, a donde se habrían conectado al estar en comunicación. Esa coordenada se puede poner en un teléfono, en el Google Maps, se puede poner, nada más hay que extraerla bien y se puede poner directamente la coordenada y la podemos ver. Eso ayuda para que se pueda hacer un análisis. Eh, Eso es un poco más complejo, pero es obligación de las autoridades incluso hacer un análisis de redes. Con un solo teléfono, con un solo número de teléfono, ustedes pueden tener mucha información porque ese teléfono pues se ha conectado con mucha gente. Entonces un teléfono les da muchos teléfonos y, y si se siguen haciendo solicitudes, lo que ustedes pueden tener es una red, que esa red se puede proyectar en un mapa y entonces se puede hacer una reconstrucción un poco más compleja de cómo se habrían movido no solo la persona desaparecida, sino quienes cometieron la desaparición, ¿no? Entonces, esta herramienta es muy valiosa para la búsqueda de una persona desaparecida, la herramienta de los datos conservados que tienen las concesionarias telefónicas. Ahora bien, hablemos brevemente de diligencias de búsqueda en casos de larga data. Aquí me refiero más bien a casos de larga data, de búsqueda de larga data o búsqueda forense, en casos donde la información que se tenga arrojada por la investigación haga pensar que la persona se encuentra sin vida. Debemos saber que el derecho de los familiares establecido por la ley y por la interpretación de los tribunales es que la persona desaparecida sea buscada con presunción de vida, ¿no? Ese es el derecho. También debemos saber que hay casos específicos donde la evidencia hace pensar que la persona puede estar sin vida. Desafortunadamente en el país hay miles de fosas clandestinas y también de fosas comunes, y que eso hace necesario utilizar otro tipo de diligencias. Unas son las diligencias de prospección,
que es ir al terreno y ubicarse, ¿no? En tiempo y espacio y saber dónde está muy claramente ese terreno y que tiene que haber un desplazamiento, ¿no? Estas sí son diligencias que pueden hacer autoridades no necesariamente de la fiscalía, ¿no? Pueden ser autoridades de las comisiones de búsqueda con el auxilio de policías, de la Guardia Nacional o de policías estatales, siempre con el detalle de que nunca se permita que participen en la búsqueda policías que pudieran haber estado relacionadas con la desaparición, ¿no? Ese es un tema que el protocolo homologado de búsqueda tiene muy claro y que establece, ¿no? Que si hay indicios de que cierta policía pudo haber participado en la desaparición, pues obviamente no puede participar en la búsqueda de la persona. Lo otro también es el uso de tecnologías. Aquí hablo de georradar, de drones y de LIDAR. Eh, tanto, especialmente la tecnología LIDAR, lo que permite es hacer una toma aérea de grandes extensiones de terreno que puede ser importante para analizar remociones en la Tierra y que es aplicable, por ejemplo, en casos donde la seguridad no permite ir en principio y ir al terreno, porque no hay condiciones adecuadas de seguridad. Entonces, eso ayuda. Ahora bien, también ayuda porque de forma remota se pueden revisar terrenos grandísimos que de otra manera no podrían revisarse si no se pudieran utilizar estas tecnologías. Los drones ayudan a eso. Ahora bien, los drones también, el tema con los drones es que ciertamente hay que desplazarse. No es que se pueden operar a muchísima distancia, sino también hay que desplazarse a terreno. El uso de esta tecnología no sustituye la búsqueda en campo, la complementa. No podemos decir que si se usa tecnología, entonces las autoridades ya se relevan de utilizar, de ir a campo. No, esa obligación continúa, aunque se use este tipo de tecnología. El georradar sí es una tecnología que requiere estar directamente ahí en el terreno, operada por una persona experta en geofísica, tiene que estar ahí establecido. Eh, el, el equipo argentino de antropología forense y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua elaboró un informe que se llama Nuevas tecnologías en búsqueda forense, y ahí ustedes pueden revisar con mucho detalle el tipo de tecnología que se utiliza para la búsqueda. Ese documento es producto de un evento organizado por el equipo argentino y el CEDEM, y que conjuntó a muchos expertos, expertas, familiares de personas desaparecidas, y que está pensado en México. No está pensado en otros países, sino está pensado en tecnología que ha sido usada o se puede usar en México. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, también aquí es donde tiene mucha importancia el tema de las muestras de ADN. En estos casos, eh, la, la, la fiscalía o la comisión de búsqueda lo que hará es solicitar las muestras de ADN de familiares de las personas desaparecidas para hacer un perfil genético, y que básicamente a partir de extraerlo se obtenga un marcador genético, que un marcador genético es un número, ¿no? Un número específico, se ingrese a una base de datos esa información, y entonces esa información se puede confrontar con marcadores genéticos obtenidos de cuerpos
o restos humanos no identificados. El gran pendiente de México, desafortunadamente, es que todavía no existe una base de datos única, que eso es una orden, ¿no? Una obligación que está en la Ley General en materia de desaparición, pero el objetivo es que en una sola base de datos toda la información de ADN de todas las personas que están buscando un ser querido esté en una base de datos y que toda la información de ADN que ha sido obtenida de cuerpos no identificados o de restos humanos no identificados esté en una sola base de datos. Y entonces que se pueda hacer una confronta entre esos y se permita buscar. ¿Cuál es el tema con eso? ¿Cuáles son partes de los problemas? Pues que cada fiscalía trata de manera diferencial la información. A veces las bases de datos no están interconectadas entre sí porque usan diferente tecnología, algunas no entregan la información. Hay como todo un gran pendiente, pero también el Ministerio Público, con independencia de eso, está obligado a pedir que se vaya confrontando la información genética porque las bases de datos se van actualizando. Entre más identifican, bueno, entre más se obtienen información genética de restos humanos no identificados, eso se va ingresando en bases de datos y en algún momento podría haber una identificación positiva. No me voy a quedar hablando mucho tiempo de esto, pero la Ley General de Víctimas establece también, y el protocolo homologado de búsqueda, la obligación de notificar dignamente a familiares de personas desaparecidas en caso de que hubiera una confronta positiva. Dignamente y con certeza científica. No, no solo con un grado de corroboración bajo, sino que tiene que haber certeza que esos restos pertenecen a la persona que se está buscando con toda claridad y que pueda ser notificada en condiciones adecuadas, con perspectiva diferenciada, porque a veces pueden ser que a un niño, una niña, le estén notificando que su ser querido, su mamá, su papá fue encontrado. Entonces, tiene que haber equipos multidisciplinarios. Hay una obligación muy específica del Estado, de las autoridades en estos casos. Ya hablamos un poco de análisis de telefonía y solo mencionaría también que otra diligencia de búsqueda en casos de larga data también pueden ser exhumaciones, eh, especialmente exhumaciones en fosas comunes. Una cosa importante que hay que saber es que hay fosas comunes que regularmente son fosas donde fueron inhumadas personas no identificadas, pero en lugares oficiales, ¿no? Que están a cargo de los panteones. Y hay fosas clandestinas, que son lugares ocupados por el crimen organizado para inhumar personas, ¿no? Son lugares ilegales. Eh, entonces, si se trata de hacer una exhumación, se requiere el control judicial y se requiere la participación de la fiscalía. Esa es una diligencia que es exclusiva eh, y solamente puede ser solicitada por las fiscalías, no por las comisiones de búsqueda. Y por eso insisto mucho en mi presentación en que las fiscalías tienen esta obligación de buscar. No han sido relevadas, la ley no les ha relevado de esa posibilidad porque el Código Nacional de Procedimientos Penales así lo establece y también así lo establece eh, la, ley, eh, la ley general. Ya casi estamos acabando. Veo que hay muchas preguntas, pero 10 minutos más y acabamos. Espero que todavía estén por ahí y no se hayan ido. Ahora bien, ¿qué hago si las autoridades no me responden? Esto es solamente algunas de las cosas
que se pudieran realizar, que hay que tener en cuenta. No lo puse aquí, pero yo creo que lo primero es sí ver la posibilidad de presentar una queja en la visitaduría, ¿no? Si se trata de fiscalías o de las comisiones de búsqueda, pues sí, por violación a responsabilidades de servidores públicos, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, hablar con el superior jerárquico, ¿no? Esa es una. Lo otro es que si se trata de un caso del sistema penal acusatorio, lo que comúnmente se llama juicios orales, se solicite una audiencia de control judicial eh, y que si se trata, por ejemplo, que la fiscalía se niegue a realizar una diligencia, ¿no? No quiere realizar un cateo, no quiere solicitar datos conservados, no quiere solicitar una intervención de comunicaciones, no quiere ordenar una geolocalización, no quiere recibir testimonios, no quiere ir a terreno a buscar, todas esas cosas, o, o más bien no me responde, me dice que sí, pero no me dice cuándo. Todo eso puede ser impugnado ante un juzgado de control. Eso es importante porque mediante una audiencia de control judicial, ustedes, si hay aquí familiares de personas desaparecidas o si hay abogados que representan a familiares de personas desaparecidas, pueden ir ante el juez y le pueden entonces decir eh, al juez en presencia de la fiscalía, porque la fiscalía tiene que ir a esa audiencia y decirle, mire, no quiere hacer esto, no quiere hacer esto, y si considera ese juzgado que usted tiene razón, entonces ordenar que se realice, ¿no? Esa es la potencialidad de un control judicial, que eso le llaman un recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso aplica para cualquier delito, pero también aplica para casos de desaparición. Si se trata de un caso del sistema penal anterior, que se llama mixto o regularmente le llaman el sistema escrito, ahí existe un recurso de inconformidad que se puede presentar y que lo resuelve el superior. Regularmente es la unidad jurídica de la Procuraduría o Fiscalía de que se trate. Lo malo de ese, pues es que no puede uno brincar directamente ante juez, sino que lo tiene que hacer la misma autoridad, pero también existe la posibilidad de quejarse frente a casos del sistema penal mixto. Ahora, hablando del control judicial, si eso no funciona, podemos presentar un amparo, ¿no? Si el juzgado de control judicial dice que no, podemos irnos a un amparo y entonces ahí poner en consideración de la autoridad federal que el Ministerio Público se niega. Ahora, lo importante, pues sí, es que funcione el control judicial, porque es mucho más rápido. Desafortunadamente para estos temas, los amparos no son tan rápidos. Y la urgencia que contrae la búsqueda a veces, pues, nos hace pensar que el amparo no nos va a ayudar, ¿no? Para, tal vez para casos de búsqueda de larga data, podría servir, pero para casos de búsqueda inmediata no hay esa misma efectividad y entonces el amparo, además de que es complejo y que requiere que tengamos un abogado o abogada que nos represente, si tenemos, pues entonces sería un poco más sencillo. La otra posibilidad es presentar una queja ante alguna Comisión de Derechos Humanos y decirle si es ya sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la comisión local que corresponda y decirle, mire, esta autoridad, la Fiscalía o la Comisión de Búsqueda no quiere hacer su trabajo y entonces hacer una queja. Y lo otro es la presión pública. Luego puede ser la presión pública como mecanismo extrajurisdiccional más poderoso que cualquier otro, ¿no?
denunciar en las redes sociales lo que está pasando, que la autoridad se niega. Y entonces con eso hemos visto muchos casos muy lamentables donde la autoridad se moviliza cuando hay noticias del caso o se expone en redes sociales o en entrevistas en los medios de comunicación, y entonces a partir de eso hay una actuación, ¿no? Esa es otra cuestión que no debemos perder de vista, que puede ser aplicada. Eh, Algunos materiales relevantes que, que ustedes también pueden, estos son de consulta pública, pero quería mencionar, son tres. El primero se llama ¿Qué hacer frente a la desaparición de una persona? Este es un documento elaborado por la ONG Ideas y que distingue con mucho detalle los pasos a seguir eh, frente a una desaparición en las primeras horas, y cuáles son las obligaciones de las autoridades y cuáles son los derechos que le asisten a las familiares de personas desaparecidas. Y después de que pasan también 72 horas, qué otras obligaciones surgen. Y creo que este otro documento, No Somos Expedientes, elaborado por el Centro PRO, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, se complementa muy bien con el primero, porque este ya lo que dice es cómo dar seguimiento a la denuncia, ¿no? El primero está más relacionado con los primeros pasos y el segundo ya está relacionado con el seguimiento a la denuncia. Y este tercer documento, que se llama el Amparo Buscador, una herramienta contra la desaparición forzada de personas, lo que tiene es una guía para familiares y también para personas juzgadoras, pero solamente para amparos contra desaparición forzada, es decir, casos donde se tienen indicios que la desaparición fue cometida por servidores públicos, ¿no? Esto sería. Pues muchísimas gracias por toda la información. De verdad creo que es información que para todos los que estamos acá nos va a ser súper útil. Nos preguntan que hay muchos abogados estadounidenses trabajando en la frontera norte de México con personas sujetas a Quédate en México y Título 42, quienes han sido víctimas de secuestro y desaparición forzada. Que si tienen algunas sugerencias específicas para quienes quieren denunciar estos delitos, que si sabes si hay entrenamientos específicamente para abogados estadounidenses en la frontera para que entiendan mejor este tema y puedan coordinarse con abogados mexicanos. También nos preguntan cuál es la diferencia entre desaparición y una privación de la libertad y cuál es el proceso para que un familiar se le reconozca como víctima directa, quién otorga esa calidad y cómo se repara el daño. Sí, sobre esa primera pregunta, me parece que yo lo que diría directamente es que vale la pena coordinarse con organizaciones que hacen trabajo con casos de personas migrantes desaparecidas. La organización que hace ese trabajo esencialmente en México es la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Esa organización, junto con familiares de personas desaparecidas, impulsó el mecanismo de apoyo exterior. El mecanismo de apoyo exterior es una forma de presentar denuncias por desaparición en los consulados de México en el mundo, en Estados Unidos o en Centroamérica. Justo este mecanismo se construyó a partir de la necesidad de dar seguimiento a casos de desaparición cuando los familiares de la persona desaparecida no viven en México, nunca han ido a México, no conocen México, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. Yo eso es lo que diría frente a esos casos. También me gustaría mencionar sobre eso al servicio jesuita a migrantes y al servicio jesuita a refugiados, que lo que ha hecho es tener una red de organizaciones que buscan tanto en el sur del país como en el país, como en el norte del país y en el sur de Estados Unidos, y que hacen esta conformación para justo atender estos casos, porque hay muchas personas que son desaparecidas en zonas fronterizas, ¿no? Y genera unas complejidades muy, muy grandes. Eso diría sobre esa pregunta.
La otra pregunta era que cómo se reconoce, ¿verdad?, la calidad de víctima. Es, esa obligación es para las fiscalías y también para las comisiones de búsqueda. Son quienes que tienen que reconocer esa calidad y también puede ser reconocido por autoridades judiciales. Por ejemplo, en un amparo, existe la posibilidad de que en un amparo se reconozca a una persona como víctima. Eso apenas es una decisión muy reciente de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que exista la posibilidad de que en un amparo se reconozca también la calidad de víctima. Les confieso que en la práctica las comisiones de víctimas se niegan a hacer el reconocimiento de la calidad de víctima y que algunas no quieren y que entonces lo que le dicen es que el Ministerio Público lo haga. Me ha tocado que se pelean hasta en amparo porque ni una ni otra quiere, pero eso es una obligación que tendría que surgir y que tendría que atender también las comisiones de víctimas. Tendrían que hacer ese reconocimiento de la calidad de víctima a partir de los detalles de cada caso. Y entonces, conectado con la otra pregunta, es que a partir de este reconocimiento se puede acceder a la reparación. La Ley General de Víctimas establece que hay medidas inmediatas que están muy relacionadas con la búsqueda y con la investigación, es decir, trasladarme para buscar, ir a la ciudad o al pueblo donde tenga que hacer la búsqueda, ir a otra ciudad si se trata de un caso federal, pago de alojamiento, pago de traslados, pago de comida, y ya después también se habla de un ingreso al fondo de reparación para los casos donde se hace una entrega de una indemnización y de otras medidas de reparación. Y había otra pregunta, no sé si me brinqué La una. diferencia entre desaparición forzada y privación de la libertad. Sí, la diferencia, yo decía que para efectos de la búsqueda no es relevante, pero tal vez aquí lo que importa es que en una desaparición forzada no es relevante si la detención fue legal o no. No, en una desaparición forzada puede haber una detención legal, pero luego lo que tenemos es que sigue el ocultamiento o sigue la falta de información de la persona desaparecida. ¿No? Ese es el elemento que le distingue, que se oculte o que no se dé información, porque lo que se busca es extraer a la persona de la protección de la ley. Eh, sí, esa calificación jurídica importa para los efectos de la acusación contra esa persona que cometió la desaparición, pero más o menos esta sería la diferencia. Muchas gracias. Después, la denuncia de desaparición es ya parte de la investigación de la desaparición o solo de la búsqueda. Esa sería una. ¿A qué nos referimos con control judicial? Y si la solicitud de las cámaras es entonces en la Fiscalía Especializada. La primera, o sea, la denuncia de desaparición se puede hacer ante el Ministerio Público, pero también se le puede comunicar a la Comisión Nacional o a la Comisión Estatal de Búsqueda competente la desaparición. Ahora, la comisión local pues no va a iniciar un expediente de investigación, va a iniciar un expediente de búsqueda, que sería distinto. Es independiente cada uno de ellos, ¿no? El expediente que tenga la comisión de búsqueda es uno y el expediente que va a abrir la fiscalía es otro. Sin embargo, por ejemplo, si la fiscalía necesita hacer una diligencia de las que yo les contaba, solicitud de intervención de comunicaciones, geolocalización, datos conservados, cualquiera de ellas, eso se tendría que hacer dentro de la carpeta de investigación que se abra con motivo de la denuncia. El protocolo homologado de investigación, que es para las fiscalías, dice que mientras se resuelve cualquier tema de competencia, hay que ordenar las diligencias de búsqueda. El Ministerio Público tiene esa obligación. Ya después se ve lo de competencia. Eso no es relevante, porque lo relevante es buscar, ¿no? De manera inmediata. Con control judicial me refiero a la posibilidad de acudir ante un juzgado
para quejarse de que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo, básicamente, ¿no? Que no quiere desahogar o no quiere realizar una diligencia de búsqueda. A eso me refiero con control judicial, porque básicamente el juzgado de control controla la investigación y por eso se llama así. Y eso se manifiesta, como lo decía, en una cosa que se llama recurso innominado, contenido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la tercera pregunta relacionada con las cámaras, a eso se le solicita a la Fiscalía. A la Fiscalía que tiene la investigación, se solicita que haga los videos de las cámaras de vigilancia. Depende del estado, la Ciudad de México tiene una regulación, una ley especial que aplica para esta búsqueda, pero sí, esto es una solicitud que ustedes le tienen que hacer a la Fiscalía que tiene la investigación de la desaparición. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué se hace cuando cuando no se sabe qué es lo que lleva puesto una persona? Hay un caso aquí de una persona que desapareció en Guadalajara, desapareció en Sonora y él y su familia vive en Guadalajara, entonces no saben qué es lo que llevaba puesto. Y también cómo puede uno solicitar la sábana de llamadas, porque dice que también tiene un rato y no se la han entregado. Sí, si no se tiene la información, como decía, no es un pretexto para que la autoridad no busque, ¿no? El documento que les van a hacer llegar, el anexo relacionado con el protocolo homologado de búsqueda, el párrafo 150, establece toda la información que podríamos tener, pero nada, quiero ser muy claro ahí, ningún detalle que no tengan ustedes es un motivo para que la Fiscalía les diga no voy a buscar, o la Comisión diga no voy a buscar, porque no me estás dando la información. Sí, habrá muchos casos donde la información es muy escasa, ¿no? No vimos a nuestro ser querido salir, no sabemos, no tenemos una foto reciente, lo ideal es que haya fotos recientes, pero a veces no se tienen, ¿no? Depende cada situación. La sábana de llamadas se solicita a la Fiscalía y la Fiscalía lo solicita a las compañías telefónicas. Ahora bien, hay una cosa que no mencioné, pero que es importante decir, ustedes tienen derecho a acceder a las constancias de la investigación, a la carpeta. Y no solo tienen derecho a acceder, tienen derecho a tener una copia de la carpeta de investigación. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver la sábana de llamadas, cuando ustedes soliciten una copia o al acceso, que a veces se tardan mucho en sacar la copia, pero entonces ustedes decir, quiero ver la carpeta de investigación y quiero ver que solicitaste la sábana y enséñame la carpeta de investigación, le tienen que decir a la Fiscalía. Entonces, esa es la manera de acceder. En este documento, en uno de los machotes, está justo, viene cómo solicitar la sábana de llamadas al Ministerio Público. Súper, muchísimas gracias por esa respuesta, porque aparte era otra pregunta, si podían acceder a los documentos, pero mil gracias. ¿Cuál es la edad aplicable para el protocolo AMBER? Si es de menos de 18, y en dónde se encuentra el fundamento legal de las diligencias inmediatas de búsqueda. Sí, es para el protocolo AMBER, siempre que sean personas menores de 18 años. El tema de las diligencias inmediatas de búsqueda, pues es más una interpretación de revisar los fundamentos legales y la realidad de cómo se aplica. Lo pueden ver en este documento que yo les decía que elaboró ideas, pero está relacionado con el tipo de búsqueda. Es decir, si a una persona le desaparecen, lo inmediato es encontrarle y es utilizar los medios y la tecnología para buscarle. Un artículo que menciono mucho y que me parece central es el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese sería el fundamento para geolocalización y para solicitud de datos conservados. Para cateos, me parece que es el artículo 167, pero si no, ahorita se los confirmo para que lo tengan en cuenta.
creo que mientras vemos otra pregunta les puedo decir el artículo en concreto, pero sí, el cateo se considera pues, una diligencia inmediata, también todos los que implican despliegue en terreno son diligencias inmediatas, y esas, el despliegue en terreno, ir directamente a los lugares de búsqueda, esos no requieren control judicial, ¿no? Que la policía se desplace, que las comisiones se desplacen, esos no requieren control judicial, es ir y directamente buscar en los lugares. También se considera una diligencia inmediata cuando un actuario de un juzgado de distrito va a buscar a la persona desaparecida a un lugar que digan, saben que está dentro de esos separos de los militares, pero no nos dejan entrar. Bueno, entonces el actuario podría ir, y eso también se puede considerar una diligencia inmediata, y su fundamento sería el artículo 15 de la Ley de Amparo. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan si después de 2 meses se puede todavía solicitar la sábana de llamadas, y que si para lo del amparo pudieran ser aplicables el artículo 14 y 22 constitucional. Sí, para el tema de la sábana de llamadas, lo que establece la Ley General de Telecomunicaciones es que las compañías telefónicas tienen la obligación de conservar la información de las llamadas durante 2 años. Entonces, sí, si son 2 meses, sí se puede. Si son más, ahí entra lo problemático, porque ya no hay una obligación de conservar, y que podrían haberse eliminado. Pregunto 2 años justo. Si son más de 2 años, Okay. yo diría que lo soliciten, porque pues tampoco es como que 2 años y lo destruyen, pero ciertamente ya la obligación es después de 2 años, ya no existe esa obligación. Y del amparo, me decían que si puede ser fundamento del artículo 14 y 22 constitucional o de la Ley de Amparo. Para presentar un amparo, me imagino. Sí, o sea, sí se puede poner el artículo 14. La verdad es que no, ahí insisto en que no es tan relevante, porque lo que dice la Ley de Amparo es que ni siquiera se requiere poner conceptos de violación en un amparo contra desaparición forzada. ¿Cuál es el acto reclamado en un amparo contra desaparición forzada? Es decir, ¿cuál es el acto de autoridad que violó mis derechos? La desaparición. Entonces, no hace falta hacer todo este desarrollo legal de cuál es el concepto, el origen, y poner 40 hojas. No, es la desaparición forzada, es muy claro. ¿Cuál es el acto que viola derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos violados? La verdad es que no es relevante. Lo relevante es la información sobre los hechos, que le ayude al juzgado a buscar. Entre más información se tenga de los hechos, y en un amparo contra desaparición forzada, pues tiene que haber indicios de que fueron servidores públicos, mayor efectividad tendrá la búsqueda en ese caso, ¿no? Pero sí, el fundamento legal, digamos, no es tan relevante. Perfecto. Por ejemplo, también nos preguntan, ¿las familias de hijos o familiares desaparecidos no denuncian por amenazas? En este caso, ¿las autoridades pueden brindar ayuda de protección? Sí. También, bueno, si nos preguntan que la privación de la libertad en algunas legislaciones de los estados, o sea, más bien, ¿cómo se diferencia el secuestro de la privación de la libertad? Bueno, es lo que yo entendí. Y si quieres, empieza con eso. Sí, las fiscalías están obligadas a dictar medidas de seguridad. Y ahí el Código Nacional tiene todo un elenco de medidas que tienen que dictarse en favor y para proteger a las víctimas. Ahora, depende del contexto. A veces la propia fiscalía es la fuente del riesgo. Entonces, también no soy ingenuo frente a esa realidad. No les voy a decir, vayan y denuncien siempre. Más bien, lo que les diría es que se pueden buscar mecanismos distintos. Incluso la Comisión Nacional, a partir del sistema que está en línea, permite denunciar incluso de forma anónima desapariciones. Entonces, si no se puede en una fiscalía, no lo haga. Y si considera que eso le pone en riesgo, no lo haga. Yo no le recomiendo que lo haga. Yo lo que le recomiendo es que solamente sea en condiciones de seguridad, y que busque otro medio en línea, una llamada telefónica, mediante una autoridad distinta. Algunas personas lo que hacen es, si se sienten seguras, mejor ir a una autoridad federal y desplazarse a otro lado.
o lo que hacen es comunicarse con una comisión de derechos humanos y decirle a la comisión de derechos humanos, eh, que tú me ayudes a recibir mi denuncia de desaparición porque pues me da temor ir a la fiscalía. No todas, desafortunadamente, tienen la apertura, pero me ha tocado ver varias que sí reciben la denuncia directamente de la desaparición. La de la Ciudad de México, la de Veracruz, me ha tocado la de Jalisco, pero me ha tocado otras que no quieren, como la del Estado de México. Entonces depende cada comisión de derechos humanos del país. Pero sí, esa sería mi respuesta sobre eso. La diferencia entre privación ilegal de la libertad y secuestro regularmente es que en el secuestro se requiere hay un motivo que está relacionado con obtener un lucro, ¿no? Y a veces también con causar daño. Así está establecido en la ley general antisecuestro, ¿no? Hay varias causales, pero a un secuestro lo pensamos casi siempre relacionado con una solicitud de un rescate y una privación ilegal de la libertad solamente la relacionamos con una detención sin una causa válida. Eso sería. Super. También nos preguntan quiénes pueden denunciar la desaparición de una persona y qué se puede hacer cuando los lugares donde se podría encontrar con vida a la persona se encuentran en propiedad comunal o comunidades indígenas. ¿Hay que esperar a obtener orden de cateo o las comisiones de búsqueda pueden acceder a realizar la búsqueda sin necesidad de la orden de cateo en compañía del Ministerio Público como acto urgente? Son muy buenas preguntas las dos. ¿Quién puede denunciar la desaparición? Cualquier persona. Cualquier persona puede denunciar la desaparición. Es un delito que se persigue de oficio y eso quiere decir que la autoridad en cuanto se entere está obligada a buscar, no tiene ningún pretexto. Incluso en un amparo contra desaparición forzada, la propia ley establece que también no necesita ser familiar. Usted no necesita ser familiar de la persona desaparecida para presentar un amparo contra desaparición forzada. Puede ser cualquier persona. Puede ser un niño, una niña, puede ser una persona sin documentos de estancia regular en México, no importa. Eso no es relevante para el tema de la denuncia de la desaparición de una persona. Y la segunda pregunta, eso se puede hacer. Se puede hacer ingresar a una propiedad ejidal o comunal sin orden de cateo, pero ahí sí se requiere la capacidad de dialogar en terreno. Incluso se puede ingresar a lugares privados, que no solamente son de propiedad ejidal o comunal, pero hay que hablar con el dueño o la dueña del terreno, sí, claro, con la comisión de búsqueda o con la fiscalía. A mí me ha tocado en terreno ir y que sí, se hace un diálogo, dan permiso y se ingresa. No siempre tiene que ser con orden de cateo, porque eso ya se ve directamente en campo, ¿no? Estando ahí, pero pues sí queda un poco al arbitrio de moverse, gastar recursos, llegar hasta un lugar y que no te dejen pasar. Tienen derecho a no dejar pasar, ¿no? Pero sí, yo ahí lo que recomiendo pues más es dialogar con las personas para que dejen entrar a estas propiedades. También nos preguntan cómo una comisión local puede dar la calidad de víctima, cuál sería el fundamento y que si habrá algún tipo de amparo para la reparación del daño. Creo que hace rato a lo mejor no fui claro. Cuando dijo de la calidad de víctima me refería a la comisión local de víctimas o a la comisión ejecutiva de atención a víctimas. Me parece que las comisiones de búsqueda no tienen esa facultad de dar la calidad de víctimas, sino serían más bien las comisiones locales de víctimas y el fundamento son las leyes de víctimas locales. Ahí sí no es igual en todo el país, eso depende de la ley, A mí me ha tocado trabajar con algunas, la comisión la ley de, por ejemplo, de Veracruz sí tiene esa facultad. Como decía, a veces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la federal, se negaba, no sé si ya cambió su posición, pero se negaba a hacer ese reconocimiento. En mi opinión, tiene esa facultad. Perdón, se me fue la otra pregunta. Que si hay algún amparo para la reparación del daño, un amparo específico. Para la reparación del daño, el amparo puede ser sí utilizado, pero o sea, depende de la manera en que se aproximen al caso. Por ejemplo, usted le solicitan la reparación del daño a la comisión de víctimas. La comisión de víctimas se niega o la comisión de víctimas
ordena la reparación del daño, pero esa reparación es insuficiente, es incompleta, hizo un trabajo mal, ustedes pueden presentar un amparo contra la resolución que emitió la Comisión de Víctimas y entonces ahí ese amparo versará sobre la reparación. Es un amparo sobre la reparación y en amparo se puede revisar si la Comisión de Víctimas hizo bien su trabajo. Incluso algunos casos han terminado en la Corte porque se presenta revisión y la Corte los atrae y la Corte ha establecido los lineamientos. Ahora, la otra posibilidad es que si se presenta un amparo contra desaparición forzada, se ordene una reparación como parte de ese amparo. Ese es un tema que está en debate en México y algunos tribunales dicen que no, otros tribunales dicen que sí, que no se pueden ordenar reparaciones en un amparo. Incluso la propia Corte tiene sentencias que se contradicen entre sí, la propia Suprema Corte, pero hay tribunales que sí ordenan reparaciones en amparos contra desaparición forzada. Hay juzgados de distrito, siendo, digamos, el más conocido, el juzgado noveno de distrito en Guanajuato, está en Irapuato, con la jueza Carla Macías, ¿no? Que ya ha ordenado varios amparos con reparación en casos de desaparición forzada. Perfecto. También nos preguntan, cuando existe el famoso levantón, que si estamos entonces ante un secuestro. Puede ser, pero la verdad es que si no, depende de los hechos, pero si en ese caso no hay una comunicación posterior para pedir un rescate y nada más lo único que se tiene, pues es eso, como se dice, el levantón, pues lo que puede aplicar es una desaparición cometida por particulares, ¿no? Directamente, para eso se creó ese delito, porque pues a veces había casos donde no había comunicación posterior y lo único que se sabía era que el crimen organizado se había llevado a una persona. Eso, digamos, es más para quienes trabajan en la fiscalía y tienen que hacer la calificación jurídica de los hechos, ¿no? Porque a veces sí es complicado porque ciertamente hay varias figuras que dialogan entre sí, varias figuras jurídicas. El secuestro, la privación ilegal de la libertad, la desaparición cometida por particulares, la desaparición forzada, entonces ya luego, o trata de personas, entonces le podemos poner varias complejidades a eso, pero sí, yo diría que podría ser desaparición cometida por particulares. Perfecto. También hay un poco una confusión porque nos dicen que que si el control judicial no son los actos donde justamente el Ministerio Público tiene que recurrir al juez de control para que le autorice el acto de molestia como el cateo o datos conservados. Entonces, bueno, que sí es eso y después, como mencionaste, acudir al control judicial en la presentación. Sí, yo creo que sí, que hay una confusión. Ahí, qué bueno que hicieron esta pregunta, porque ahí habría que hacer una gran distinción. Hay varias diligencias que en la vía de los hechos son para buscar a la persona desaparecida, como el cateo, como la intervención de comunicaciones, como la geolocalización, que requieren control judicial previo, ¿no? Eso es y como bien lo dice la pregunta, para realizar un acto de molestia o incluso para hacer una exhumación, también se requiere control judicial. Y lo otro, a lo que me refería después, es a la posibilidad de acudir al juzgado para quejarse de una omisión o de una negativa del Ministerio Público en la búsqueda. Entonces serían dos cosas distintas, ¿no? Eso habría que distinguirlo. Este control judicial de actos de molestia está en varios artículos del Código Nacional y en específico el que se refiere a impugnar las omisiones o negativas del Ministerio Público e incluso también se puede impugnar que el Ministerio Público diga que no hay delito, o sea, lo que se llama el no ejercicio de la acción penal mediante este control judicial, que es el artículo 258 del Código Nacional. Eh, a lo mejor hubiera sido más claro, algunos que le dicen, a mí no me gusta porque luego es un poco más abogadil, pero le llaman recurso innominado. Innominado porque no tiene nombre, por eso le llaman innominado, pero esa es la otra manera de llamarle a esto. Perfecto. También respecto a, bueno, los cateos y eso nos preguntan, regularmente cuando se solicitan acciones de búsqueda o cateos en terreno complicado en términos de seguridad, la Fiscalía envía a la Policía de Investigación
de investigación hacer una revisión preliminar del lugar que incluye fijación de placas fotográficas y a veces entrevistas a vecinos. Esas acciones a veces obstaculizan la búsqueda porque alertan a quienes retienen a las víctimas y las mueven del lugar. ¿Cómo Ujú. obligar a la fiscalía a evitar esas acciones? Y, o sea, aprovecho que este es el tema porque también nos preguntan que a veces para ingresar a algunas comunidades indígenas, que sí es recomendable realizar un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas o que sí, quizá no es necesario. Ujú. Sí, no, definitivamente hay que evitar a toda costa alertar, ¿no? En un cateo, claro, si mandan a la policía de investigación, se arruina la búsqueda. ¿Cómo evitarlo? Híjoles, es que es muy, muy pasado en los casos, que si ya sucedió, es muy difícil de reparar. Más bien, justo hacer la solicitud y decirle que si lo hace, pues se presentará una queja contra ese servidor público, ¿no? Porque incluso podría estar coludido. Habla muy mal de ese servidor público que alerte. Sí, un cateo tiene que ser con el mayor sigilo posible, y porque además, no lo dije, pero si en un cateo se encuentran indicios de la comisión de un crimen, el cateo se convierte en un aseguramiento. Entonces ya el cateo pues es para 24 horas. Entonces la fiscalía tiene esa urgencia de encontrar evidencia de la comisión de un crimen, pero si la encuentra, ya se queda con el terreno asegurado a largo plazo. Se puede quedar semanas o meses y procesar con calma, digamos, ese lugar. Y sobre la otra pregunta, sí, yo diría que si se trata de buscar en una comunidad indígena, que sí, que se haga un diálogo. No tanto, yo no llamaría a que se complique tanto con un procedimiento de consulta con todas las características que requiere un proceso de consulta previa, libre e informada, pero sí un diálogo con las autoridades relevantes de la comunidad para asegurar que se va a poder ingresar y que no haya una confrontación, ¿no? Porque puede ser, imagínense, tienen que buscar en un terreno, en una comunidad autónoma de Chiapas, ¿no? Donde no quieren al Estado para nada. Tiene que haber un diálogo para poder ingresar. Y a veces pueden ser otras comunidades donde lo que hay es guardia comunitaria. Entonces también hay que dialogar con la guardia comunitaria. En Guerrero eso pasa mucho en las búsquedas, o en Oaxaca también tiene que ponerse de acuerdo. Y a veces la guardia comunitaria, en algunos lugares más que guardia comunitaria, es el crimen. Entonces depende el caso concreto, pero ahí mi recomendación siempre es diálogo, y si no hay posibilidad, pues sí solicitar órdenes, que ojalá esa nunca sea, pero esa puede ser la última vía, ¿no? Solicitar una orden de cateo para ingresar mediante la fuerza, ¿no? También nos preguntan que si en materia de desaparición procede el no ejercicio de la acción penal. Sí, sí, también. O sea, podrías proceder en un ejercicio de la acción penal en un caso de desaparición si no hay elementos para establecer que se cometió un delito, ¿no? Si no hay elementos. Si hay elementos, pues no procede. Pero pues sí, puede pasar que el Ministerio Público diga, aquí no hay elementos, en realidad no fue una privación de la libertad, porque se le detuvo a la persona con orden de aprehensión y ciertamente no se supo de la persona por unas horas, pero luego fueron por ella y se supo que estaba detenida en este lugar. Entonces no es una desaparición forzada, procedo a cerrar la carpeta de investigación. Entonces puede haber casos donde efectivamente no sea una desaparición, ¿no? Legalmente, digamos, justificado. Puede haber otros donde no lo justifiquen, pero creo que también aplica. Pues por ahora sería todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Luis, en serio, muchísimas gracias. Qué padre el trabajo que están haciendo. Te agradecemos muchísimo tu labor y habernos acompañado aquí. Y pues Muchas gracias. ojalá se puedan